Fíjate que el día de hoy sorprendió un tuit de Denise Merker, la titular del noticiero estelar de Televisa, con esto. Dice, no me voy, me corren, casi casi. A partir del próximo 9 de enero dejo de conducir en punto, pero me quedo como productora ejecutiva del noticiero. También me dedicaré a hacer reportajes y documentales para N+, que ahorita se llama Televisa, N+, pero bueno, es Televisa. Es un nuevo desafío que me emociona y compromete. O sea, lo que hacía antes Denise Merker, pues lo vuelve a hacer, ¿no? Hacía reportajes y documentales. En otras palabras, la corren. Y después sube un comunicado de N+. Y vamos a ver qué dice. Es interesante porque es un cambio del noticiero estelar. Con el compromiso de innovar en beneficio de sus audiencias, N+ anuncia cambios estratégicos para 2023. Luego de larguísimos 6 exitosos años al frente de En Punto, y ha sido la primera mujer en conseguir el noticiero más importante de México. Si a partir del 9 de enero de 2023, Denise Merker asumirá la responsabilidad de la producción ejecutiva de este espacio informativo. Por su experiencia, talento y visión, Denise es la persona idónea para llevar a cabo el diseño de la agenda periodística de este noticiero. Adicionalmente, Denise producirá documentales para N+ Docs. ¿Ok? Continuará como analista en tercer grado y se integrará a la unidad de periodismo de investigación N+ Focus. Bueno. Pero el chiste es que la corren, ya no va a estar en la titularidad de la conducción. Esto es importante, ¿no? O sea, no, que quede claro. Ella dice, ya me voy a como productora ejecutiva. Eso es lo mismo que te están degradando. Lo importante del noticiero es ser aquí, estar ahí en la pantalla. Ya es López Dóriga, la sacan, igual lo degradan y ya nada más va a regresar a hacer lo que sí antes, ¿no? Ahora, es como Laura Barranco, ¿no? Era la ejecutiva de López Dóriga, ¿no? Cuando lo de Loret. De Loret, digo. Sí, o sea, están ahí, pero pues... Los productores ejecutivos trabajan para los conductores, ¿no? Son los que hacen la talacha, Mauricio, ¿no? Sí, no son protagonistas. Ajá, son los que encuentran la nota, que dicen esto, que dicen lo otro, ¿no? Y bueno, al final ya son los que escriben el guión y bueno, están atrás de la organización. Coordinan las entrevistas y demás. Ajá, pero realmente, pues el chiste de estos noticieros es ser el presentador, ¿no? Es ser la cara, es el que entrevista a los presidentes. Entonces Denise la degradaron, o sea, le bajaron, la corrieron, pues. Ahora, lo interesante es esto, bajo esta nueva estructura, dice, Enrique Acevedo regresa a la que siempre ha sido su casa, a conducir por las noches En Punto. Enrique es un periodista con una amplia trayectoria en el ámbito informativo, tanto en México como en Estados Unidos. Realmente México no tiene absolutamente nada. Es en Estados Unidos donde tiene toda su carrera. N+ recibe con gran entusiasmo a Enrique Acevedo, quien, entre otros logros, se convirtió en el primer corresponsal latino del programa 60 Minutes y es el primer conductor mexicano de CBS This Morning, uno de los noticieros más vistos y respetados de dicho país. Bueno, bajo el liderazgo de Daniel Badía, CEO de N+, y en sintonía con las mejores prácticas del periodismo a nivel mundial, En Punto se fortalece. Ahora, también hay otros cambios, mira. También Paola Rojas, que está ahorita en el lugar de Loretito, dirigirá y conducirá un nuevo programa en N+ Media, que supongo que son redes sociales. Este nuevo proyecto fortalecerá la apuesta de N+ Media a través de una propuesta de mayor cercanía con las audiencias digitales. O sea, están corriendo a Paola Rojas, Mauricio, ¿no? Ahora, va a llegar Genaro Lozano, ¿te acuerdas? Uh-huh. Él llegará al matutino de El Al Aire. No sé cómo se llamaba, pero bueno, así se llama. Genaro conducirá una revista informativa que pondrá énfasis en los temas sociales, políticos y culturales. Bueno, bla, bla, bla. José Luis Arévalo, no sé qué es este cuate, conducirá el noticiero H21 de Foro TV, programa líder de una audiencia en el prime time. Bueno, ok, muy bien. Entonces, corren a las mujeres, por lo que yo entiendo, Mauricio, porque es que es tan realmente feminista Televisa que corren a las dos conductoras, por lo que yo entiendo, ¿no? Que tenían importantes programas de noticias, Denise Merker en la noche y Paola Rojas en la mañana. Llegan varones y bueno, uno en particular, Enrique Acevedo, es 1000%, aunque es México, pero es americano, es estadounidense, incluso es mexicoamericano. Él estuvo como por 10 años como conductor de Univisión, digo, nada más se los pongo así, 10, 15 años, y ahí me doy cuenta de lo que se trata. Acuérdense que Televisa y Univisión se fusionaron, más dicho, Univisión compró a Televisa, y ya, este es el primer cambio importante, donde Univisión pone a alguien que tiene como 10 años, Mauricio, que no tiene idea de la política mexicana, únicamente política estadounidense. Sí, se ve la línea, ¿no? Se ve la línea de los nuevos dueños, se ve la línea de querer refrescar, ¿no? El programa. Yo creo que también de quitarse un poco las telarañas,
porque pues aquí lo que ha sucedido en México, sabemos bien, Televisa siempre ha estado muy cerca del poder, ¿no? El área de noticieros, pues muy vinculado a los funcionarios en turno y sobre todo también con estos favores mediáticos, ¿no? Y hablaba del caso Loret, que es el ejemplo más claro de la alianza entre Televisa y los gobiernos en turno, una alianza que ahorita pues no se da, esta relación no es la misma en el gobierno de la 4T y esto le ha costado mucho a Televisa. Entonces yo creo que ante esta nueva realidad y la necesidad también de proyectar su noticiero, porque también pues Denise Merker como que nunca acabó de cuajar, ¿no, Nacho? Yo creo que nunca tuvo el rating que se esperaba. Desde un principio también cuando llegó se habló mucho de que no pegaba Denise Merker. Yo creo que ya también llega un momento en el que dicen, bueno, vamos a renovar el noticiero estelar, vamos a tratar de subir el rating. Y para no meternos en complicaciones con la línea editorial, con periodistas que están a favor o en contra del presidente, vamos a traer a alguien que ni siquiera ha estado en la cancha, pues vamos a traer a alguien que viene desde fuera y que se encargue de manejar el noticiero sin las telarañas, pues a favor o en contra, ¿no? Porque pues la gente no lo conoce, no lo puede criticar, ¿no? Ojo con esto, porque te imaginas que pusieran a un tipo López Dóriga, pues todo lo que empezarían a decir, ya Televisa ya se va en contra del presidente. Entonces, quitas todo esto, me hace una decisión pones a un práctica. total desconocido, Mauricio. Pones a alguien, que la gente no tiene un conocimiento sobre él y no tiene ningún prejuicio sobre él. Entonces, yo creo que con la intención pues de que pueda tener un buen inicio. Vamos a ver cómo les va. Sobre todo porque nadie lo conoce. A ver, ahí está. Para si no lo conoce, yo lo conocía. Ese cuate, ¿no? Creo que yo en algún momento lo he visto también. Creo que en algún momento ahí lo he visto. Porque sí ha tenido, claro, participaciones en Televisa en ocasiones, seguramente. Pero realmente es alguien que está en la televisión estadounidense, ¿no? O sea, ahí se desarrolló en Univision, en CBS, en 60 Minutes. Incluso ahorita era conductor. Bueno, como que es una especie de programa de revista que se llama CBS in the Morning. Pero bueno, es que CBS no se caracteriza por tener así noticieros muy importantes, ¿no? En Estados Unidos. Sino, además también hay en Estados Unidos, hay noticieros nacionales, pero muchos también locales. En fin, la verdad es que no sé realmente en qué estaba. Pero bueno, ya se lo traen aquí como noticiero estelar. El que ha de estar así chillando es León Krause, seguramente él quería, ¿no? Y pero pues, ¿no? Y Loretito, que seguramente siempre quiso regresar ahí en ese lugar, pues ya llega alguien absolutamente desconocido. Y ni siquiera, bien dice Mauricio, ni enterado de la política mexicana, salvo lo que puede leer allá y ver en Estados Unidos, la visión gringa de las cosas mexicanas. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen, es que hay muchos homicidios y muchas muertes, bla, 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 ¿no? Es que López Obrador es un Hugo Chávez y Venezuela del Norte y los migrantes y ese tipo de visiones, ¿no? Muy simplistas, que la verdad es que no son la realidad mexicana. No, pero te digo, como no lo conocen, ¿no? Pues muchos en la audiencia pues le van a dar el beneficio de la duda. Porque si fuera alguien antiobradorista, pues ya de entrada pierdes a la audiencia obradorista. O sea, ya pierdes a la gente que apoya al presidente. Pues, es que habla puras pestes del presidente. Pero como no lo conocen, no lo conocemos, y eso que nosotros pues nos movemos mucho en redes, pero pues no andamos viendo los noticieros de Estados Unidos. Entonces, pues le das el beneficio de la duda. Dices, bueno, a ver qué viene a decir y cómo lo viene a decir. Entonces yo creo que es muy pragmática la jugada de Televisa, sobre todo de Univision, porque pues ya son los nuevos dueños y mandamases, que pues finalmente es un negocio para ellos ahorita, el negocio de la televisión. Y pues ahí tienen a este área de noticieros. Entonces, pues vamos a ver en qué termina. Y pues bueno, ahí está ya ¿cómo se llama? Carlos Acevedo, ¿no? Enrique Acevedo. Bueno, fíjate, estamos hablando de Estados Unidos. Hace unos días chequé, fíjate que un interesante reporte de un periodista que se llama Ion Grillo, ¿no? Entonces, que dice lo siguiente. La tasa de homicidios de la Ciudad de México es más baja, fíjate, que la de Portland o Dallas. Es una razón por la que los gringos se reúnen en la Ciudad de México. Dice, la capital mexicana ha escapado de la ultraviolencia de otras ciudades en la guerra contra las drogas aquí en nuestro país. Entonces es interesante, ¿no? Porque en este artículo compara también, porque la otra vez un día, no sé si se acuerdan, Claudia Sheinbaum
y el propio López Obrador señalaron que la Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México, no estamos hablando de Guanajuato, no, la Ciudad de México es más segura que Nueva York. Entonces, este cuate dice, Joan Grillo, que no solo es más segura que Nueva York, sino otras ciudades que no son tan violentas, como Dallas, como Portland, como, a ver, ¿cuál otro es más? Como Baltimore, como San Luis, en la tasa de crimen. Ese es interesante, de homicidios. Y ni se diga de otras ciudades mucho más violentas en Estados Unidos, como Detroit, por ejemplo, ¿no? Que esa es una ciudad súper violenta, ¿no? O sea, hay un montón de muertes allá en Detroit y otras más. Pero bueno, esto, cuando salió, ya tiene un rato que salió este artículo, dijeron, obviamente aquí la fascista, no es cierto, no es que no conocen, es que no puedes comparar las tasas, ¿no? Entre dos países de esto y de esto, bla, 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 bla. La verdad es que Jorge Ramos ha estado muy encardiacado. Hoy, fíjate que Claudia Sheinbaum no hace referencia a este artículo. Dice lo siguiente. Joan Grillo es un periodista especializado en seguridad con prestigio mundial. Leo con mucho agrado su publicación en la que reconoce nuestros resultados en la baja de homicidios. Menciona que nuestras cifras son menores en comparación con Portland, Oregon o Dallas, Texas. Es interesante, ¿no? La verdad es que la Ciudad de México, pues ahí va, ¿no? Otras ciudades, no. Hay problemas, desafíos fuertes, pero Ciudad de México también, pero hay muchas otras ciudades más que no hay tantos problemas de violencia generalizada. La verdad es que sí está muy concentrado en 4 o 5 estados de la República este tema. Sí, es uno de los puntos en donde ha avanzado el gobierno de la Ciudad de México. Ahí García Harfuch también tiene el beneficio, ¿no? Que en la parte mediática pues lo han cuidado mucho, no lo ha cuidado Claudia Sheinbaum, no lo ha cuidado el presidente, sino lo ha cuidado el otro lado. No sé, no tengo claro qué vínculos tiene Harfuch con los de enfrente, pero Javier Lozano habla maravillas de Omar García Harfuch, entonces eso me llama la atención. Entonces, aquí los resultados que también están ahí, pues no son manipulados por la oposición, no tan manipulados, porque muy poquito se habla de esto en el tema de la seguridad. A Claudia Sheinbaum no le pegan por el tema de la seguridad, le pegan por la línea del metro, le pegan por otras cosas, sobre todo la parte de la infraestructura, pero del tema de seguridad realmente se habla poco. Sí se dice, pero se habla realmente poco. No hay campañas en este sentido. Entonces, entre los datos que ahí están y la realidad, que es la que se ha reportado como la gran importante llegada de estadounidenses a la capital del país, pues bueno, pues tenemos que sí, ahí están los logros que se han dado en este sentido, ¿no? Es importante esto porque, bueno, el tema de seguridad es uno de los temas más sensibles en nuestro país, de los más importantes junto con la economía, son los dos temas principalísimos para los mexicanos. Y el hecho de que se haya podido avanzar en la capital también es una muy buena noticia, y hay pues millones de mexicanos, lo sabemos muy bien, que se ven beneficiados por todo esto. Ha mejorado mucho también ya la estrategia general, ¿no? En la parte preventiva. En un principio como que trastabillaba, incluso en el tema de las marchas también había bastante desorganización. De ahí poco a poco fueron entendiendo cómo operar todo esto, cambiando sobre todo la idea de reprimir a la contención. Ahorita ya las marchas se contienen, no se reprimen, que son conceptos completamente distintos, pero que ya en un principio decía yo pues sí, estaba medio revuelto, pero ya que se fue tomando forma, realmente han mejorado muchísimo en toda esta parte. Entonces, sí se han dado avances importantes, qué bueno por la Ciudad de México. Y bueno, aquí lo importante es que lo exitoso se replique. Incluso Harfuch y la propia Sheinbaum han visitado otros estados que están interesados en replicar el trabajo de la Ciudad de México. Y bueno, pues la idea es seguir trabajando y avanzando en este sentido, ¿no? Entonces, qué bueno que ahí están los datos. Y bueno, pues el chiste es seguirse de frente. Bueno, vámonos a Morena News. En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó los resultados de la encuesta sobre el sentir ciudadano respecto a la propuesta de reforma electoral del gobierno de la Cuarta Transformación, misma que fue realizada por la empresa Parametría y que señala que el 60% de los mexicanos consideran que es necesario llevar a cabo dicha reforma.
Asimismo, la medición destaca que alrededor del 80% de los encuestados desea un cambio en el sistema electoral, en el que se destine menos dinero al INE y a los partidos políticos, mientras que más del 70% coincide en que se deben disminuir el número de diputados y senadores, y casi el 90% quiere que los consejeros y magistrados electorales sean electos mediante el voto ciudadano. Y en Veracruz, los secretarios de Turismo Federal y Estatal, Miguel Torruco Márquez e Iván Martínez Olvera, inauguraron la Expo Turismo Veracruz 2022 en el World Trade Center de Boca del Río. El evento busca fortalecer los negocios de la industria. Serán 3 días, el 15, 16 y 17 de noviembre, en los cuales también se ofrecerá un ciclo de conferencias. Arrancó el evento con la participación de Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, al mediodía del martes 15 de noviembre. A la 1:30, la conferencia Turismo como modelo de desarrollo para comunidades, el caso de los pueblos mágicos, a cargo del director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, José Ángel Díaz Rebolledo, y a las 16 horas, Identidad del Productor Turístico, impartido por Mauricio Morales Cantel, director general y propietario de México Verde Expediciones. Se estima que llegarán cerca de 1,000 expositores y casi 8,000 visitantes durante los 3 días, por lo que se espera la participación de más de 300 empresas y la presencia de los 38 municipios con vocación turística y los 6 pueblos mágicos de la entidad, compradores nacionales e internacionales, y se podrá disfrutar también de un pabellón gastroeconómico. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí también en el estudio, de nuevo, o es martes, a David Bosch, nuestro experto en bienestar personal y espiritual. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Muy buenas tardes, gracias por añadir la parte espiritual. Vamos avanzando. Vamos avanzando, y la verdad es que hoy hemos hablado muchas veces, ¿no? De este tema de la descodificación y de este tipo de terapias, pero también vale la pena hablar algo, David, de que mucho de lo que tú también haces y has comentado, al final vienen pues de problemas de la infancia, ¿no? Creo que también esto es una parte importante de incluso la teoría del psicoanálisis, ¿no? Tradicional, supuesto, que también en gran medida los temas de la infancia que tenemos, los traumas, al final son los que nos van definiendo en la vida. Entonces, a ver, cuéntanos un poco más de este tema. Pues mira, yo quería compartiros hoy justamente esa parte, ¿no? El 5 heridas que tenemos la mayoría de la infancia, ¿no? Y son 5 heridas muy sencillas: el rechazo, el abandono, la injusticia, la traición y la humillación, ¿no? Estos 5 eventos que justamente son cuando somos pequeños, por el momento que estamos viviendo, o sea, cómo estamos configurados como niños, lo replicamos ese conflicto en nuestra vida. Es un conflicto que no somos conscientes, y sin darnos cuenta, si no le damos solución en nuestra vida, nos trae muchísimas complicaciones y muchas situaciones que no queremos vivir, ¿no? Pero el problema, David, creo que como adultos, si uno recuerda su etapa de infancia, las que tenemos, bueno, en mi caso muy particular, recuerdos muy vagos, ¿no? Claro. O sea, muy difusos. Ya si apenas me acuerdo de lo que hice la semana pasada, es como estar acordando de lo que tenía 6, 7, 8 años, ¿no? 5, 4, 3. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema finalmente? Justamente eso es una medida de protección que tenemos. Cuando vivo un evento tan grande como por ejemplo la sensación de sentirme abandonada, como de pequeño no sé gestionar las emociones, para mí es tan grande eso que normalmente lo encapsulamos, hacemos que eso lo bloqueamos literalmente a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, y justamente una de las protecciones es olvidar el evento o tener vagos recuerdos sobre el evento, lo que pasó, cómo pasó. Y justamente eso es maravilloso. Cuando alguien no se acuerda de algo, es porque algo está protegiendo, ¿no? Inconscientemente. Pero entonces, chiste de la terapia es que se acuerden, porque si al fin y al cabo tú estás protegiendo ese evento, bueno, pues debe ser por algo, ¿no? O ¿por qué es importante recordarse de este tipo de cosas? Más que recordarlo es cambiar la información. Para que yo cambie una información de yo haberme sentido abandonado, necesito saber que yo me he sentido abandonado. Te pongo mi ejemplo. Con 7 años, papá y mamá, os amo, os quiero y sois un ejemplo de vida para mí, pero yo me sentí abandonado porque mis papás se separaron. Y a veces no es literal que suceda que hay un abandono, es el significado que yo le doy, ¿no? Entonces, esa memoria que yo guardo, que la encapsulo, como bien decíamos antes, si yo no les doy una solución, no voy a poder avanzar en mi vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos reconocer
que sí tenemos esa huella, por ejemplo, de abandono, ¿no? Sí tenemos esa herida, para poder reconfigurarlo. No hace falta a lo mejor profundizar en el evento, lo que pasó, por qué me sentí, lo que me dijeron. A veces no, a veces sí. Va a depender de cada persona cómo necesitamos descodificar o cambiar esa información. Y una vez que identificas el abandono. El abandono, por ejemplo, uno de estos 5, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Es abandono? Abandono, humillación, injusticia, y me dejo uno, traición. Y una vez que identificas, pero ¿cómo identificas? O sea, hay gente que no se puede acordar. No más, ok, muy bien, yo tengo algo bloqueado, pero pues no sé. No sé qué es. No sé qué es, pues por eso no me acuerdo. ¿Cómo puede uno desbloquear esto, no? O sea, ¿qué tipo de técnicas utilizas? Primero identificar y luego desbloquearlo. Esas son las dos preguntas. Lo primero, para identificar, utilizamos el test muscular, ¿no? Normalmente voy a una tabla de bloqueos emocionales, me sale humillación y sufrimiento, pregunto y me dice a los 6 años. Ostras, a los 6 años no me acuerdo que viví con humillación y sufrimiento, ¿no? Entonces, normalmente para mí suele ser esa la puerta de entrada, ¿no? Entonces, es que me acuerdo que papá o mamá recuerda algo vago sobre el evento. Y entonces nos damos cuenta que hay esa huella, ¿no? Por ejemplo, de abandono. Es que papá nunca estaba en casa y entonces yo me sentía humillado porque mis amigos me decían, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Entonces ya he identificado que sí, realmente yo me sentía abandonado. En vez de sentirte abandonado, la persona necesita elegir un objetivo emocional. Yo me siento libre, por ejemplo, podría ser o acompañado, o yo me siento amado, o soy amado, o puedo recibir amor, ¿sí? Elegimos ese objetivo emocional y empezamos a integrar esa información a todos los niveles en la persona. Pero sí es muy importante el poder identificar o poner un objetivo emocional que dé solución al conflicto y al significado que yo le estoy dando, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de una chica que justo vengo ahora de sesión con ella. Sintió que mamá fue injusta con ella porque le dijo que la vida era perfecta y maravillosa y que todo el mundo era bueno. Que es verdad, es correcto, todos estamos de acuerdo con esa creencia. Y luego en la vida se dio cuenta de que no fue así, entonces sentía injusticia por eso que le hizo creer mamá. Ella lo ha resuelto con el yo confío en mí y con el yo confío, ¿no? Y sobre